¿Qué comían los gladiadores? Si en algún momento te has preguntado qué tan diferente comían los gladiadores a los atletas de hoy en día, quédate que te explico. Bueno, antes de pasar con la receta, que te dejo en la descripción, sería bueno derribar algunos mitos. Por ejemplo, la imagen de un gladiador generalmente es evocada con un hombre de casi 2 metros, súper musculoso, mamado y con un porcentaje de grasa corporal muy bajo, como llegamos a ver hoy en día en los luchadores. Sin embargo, muchos registros y la propia lógica revelan que eran personas con un nivel de grasa corporal algo alto. Eso les venía bien, ya que su trabajo era ser acuchillados y tener una capa de grasa los protegía bastante, y deben tener un peso relativamente bajo para poder hacer acrobacias. Lo que me lleva al siguiente mito. Los gladiadores no se dividían unos a otros cada que salían a la arena, era más bien como en la UFC o en las luchas libres, que eran mucho show, y de hecho se tiene registro que incluso había beef entre algunos gladiadores populares. Y es que tiene lógica que si era un negocio para los managers que manejaban a los gladiadores, no podías perder a tus talentos cada que trabajaban, era inviable, así que muy pocas veces eran las que quedaban en la arena. Por ejemplo, estuvo el caso de Prisco y Vero, que fueron dos de los gladiadores más famosos de la historia, y tuvieron muchas batallas. Incluso eso del pulgar arriba o abajo quedó en el imaginario colectivo, pero no indicaba muerte, tal vez solo el fin de esa batalla para seguir otra. Así como en las artes marciales mixtas, los gladiadores tenían estilos y herramientas diferentes que cada uno desarrollaba, y aquí los principales. Murmillo, el más común, que usaba casco que recuerda a un pez, un brazo vendado para mejor amortiguación, una espada clásica llamada Gladius, y un escudo rectangular que básicamente usaba para empujar a los demás y hacer una lucha más bien cercana. Tracios, inspirados en los guerreros de Tracia en la antigua Grecia, que eran equipados con un escudo pequeño llamado Parma y una espada corta y algo curvada. Generalmente ellos se enfrentaban a los murmillos y, según algunas fuentes, trataban de atacarlos por la espalda, ya que eran más ágiles por su poco equipo. Císor, equipado con una especie de péndulo en la mano llamado tijera, de ahí su nombre, y un puñal, eso sí, iba bastante bien protegido. Reciario, ellos eran la clásica imagen de un gladiador con su red llamada rete y un tridente llamado fusina, y con una pequeña daga que traían en su ropa por si pedían sus otras dos armas, y esos sujetos iban casi sin armadura más que un protector de hombro y brazo. Su técnica era mantenerse en un ataque a la distancia para inmovilizar a su oponente con su red. Aunque no son los únicos tipos de gladiadores, sí son los principales. También había shows con carruajes y animales salvajes enfrentándose entre ellos, o personas poco armadas enfrentándose contra animales. De hecho, hoy en día las razas de mastines como el napolitano o el cane corso descienden del canis pugnax, que era la raza de perro de guerra predilecta de los romanos, y llegaban a hacer apariciones en los shows. Cabe mencionar que según varios archivos de la época retratan que muchas veces las peleas tenían elementos más bien cómicos, como que peleaban con cascos sin rejillas para no poder ver, o actuaban en obras de teatro disfrazados, aunque la violencia siempre fue parte del show. También hay registros que había mujeres gladiadoras, aunque no eran muchas, y si bien fuera de la arena no eran muy bien vistas, llegaban a dar espectáculos muy memorables. También es interesante saber que las funciones no se limitaban a coliseos, ya que en una ocasión una orca llegó al puerto en construcción de Ostia, y como no podía ser de otra manera, armaron un pequeño anfiteatro alrededor del lugar para molestarla y acabar con ella. En serio, por más impresionante que parezca, así pasó. También era más o menos común inundar las arenas para llevar cocodrilos o hacer representaciones de mitos que involucraban agua. Bueno, ya, todo esto, ¿quiénes eran los gladiadores? Pues en general eran criminales, prisioneros, gente que necesitaba comida y techo y peleaban por los mismos, ya que se los dotaba de estos. Además de entrenamiento y su seguro médico, que era bastante malo, aunque en menor medida también había personas que en serio era su sueño convertirse en gladiadores y ser famosos, como los atletas de hoy en día, ya que viajaban mucho entre arenas más o menos importantes, o se llegaban a rentar para espectáculos privados, el equivalente de llevar payasos a tus 15 años, bodas, bautizos, confirmaciones y cumpleaños. En cuestión de la dieta de los gladiadores hay bastante información, aunque no del todo clara. Por ejemplo, Cipriano nos dejó el siguiente texto. Son alimentados con comida fuerte, manteca y carne para que los miembros crezcan fuertes. Plinio el Viejo dijo lo siguiente. Cierto es que se les conocía como comedores de cebada, cordeari. Galeano nos dice que eran personas que comían muchos granos ricos en calorías, carbohidratos y aminoácidos esenciales, como el trigo, la cebada, frijoles, avena y las habas, y justamente dejó la siguiente cita.
También se hace mucho uso de las habas. Nuestros gladiadores comen mucho de este alimento cada día, lo que hace que el estado de su cuerpo sea carnoso. No una carne compacta como la del cerdo, sino una carne en cierto modo más flácida. Sin embargo, un estudio realizado por antropólogos en la Universidad de Viena analizaron 67 huesos de gladiadores y resulta que descubrieron que comían muchísimos carbohidratos como los granos que dijo Galeano y también encontraron muy poquitas trazas de proteína animal, y el descubrimiento de la dieta en textos como Gladiatorium Saginam también queda confirmada que básicamente eran los granos ya mencionados con algo de huevo, queso de cabra, miel y un batido que Plinio el Viejo describe como una infusión de heno con cenizas y plantas variadas. Y si bien no hay alguna receta con medidas, podríamos decir que con el pulse, palabra latina para puchero, podríamos armar algo bien cercano a lo que era una comida para gladiadores. Y es que si comparamos un pulse de cebada con habas, huevos cocidos, queso de cabra encima y miel, no dista casi nada de un actual bowl de arroz con quinoa, huevos, queso y un aderezo de miel picante. Analizando un poco acerca de la tabla nutrimental de estos platillos, vemos que los granos como la cebada tienen bastantes aminoácidos esenciales, pero que si los juntamos con más granos como las habas y avena tenemos una fuente de proteína vegetal totalmente completa. Y si le agregamos queso, miel, huevos y el batido que mencioné, tenemos una comida con los 3 macronutrientes y bien balanceada en micronutrientes. Y para finalizar, como te dije, te dejo una receta que trata de parecerse lo más posible a lo que comían esos atletas de la antigüedad.